Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Es un placer por estar con ustedes en este 2020 que vamos a iniciar nuestra serie de conferencias relacionadas con toda esta parte de mejores prácticas en gestión de servicios, de tecnologías de información, automatización, etcétera, con el equipo de Manage Engine. Es un placer, bueno, estar con ustedes viendo el día de hoy este tema, la parte de gestión de liberaciones. Me acompaña de igual forma, como en episodios anteriores, expertos del lado de Manage Engine, en este caso Luis. En un momento más se va a conectar, va a estar platicando con ustedes. La dinámica de las sesiones, como lo hemos visto en previos webinars, para los que son nuevos, en este momento, pues bueno, vamos a empezar a platicar de toda la perspectiva de mejores prácticas, de cómo adoptar esta parte de gestión de liberaciones, ¿no? De diseñar, adaptar y para después adoptar. Y al finalizar, cuando veamos digamos, los conceptos prácticos, teóricos del tema de mejor práctica de gestión de liberaciones, pues bueno, Luis, como experto ya de llevar esta teoría a la práctica, nos va a platicar un poco de cómo se aterriza en la vida real. Es importante mencionar que, bueno, si van teniendo dudas conforme vayamos avanzando en la sesión, pues por favor, váyanlas enviando y el equipo nos va a hacer llegar las dudas tanto a Luis como a un servidor al final de la sesión. Entonces, vamos a iniciar con toda esta perspectiva de gestión de liberaciones. Y bueno, en la parte del tema tenemos una palabra, pues yo siempre digo que es una palabra muy poderosa, ¿no? El cómo adoptar una práctica. En este caso, es un tema de gestión de liberaciones. Para lograr una adopción, cuando decimos adopción, es porque realmente ya logramos identificar cuáles son todos los requerimientos que tiene nuestra organización respecto a este tema. En este caso sería sobre la parte de gestión de liberaciones. La adopción va mucho más allá de una implementación, ¿no? Sí, efectivamente, la parte de las prácticas, los procesos, ¿no? Se tienen que diseñar, se tienen que implementar, hay que ir un proyecto de implementación y aquí podemos meter todos los temas de metodologías ágiles, por supuesto, enfocarnos sobre cualquier tipo de tema lean, etcétera. Sin embargo, lo que tenemos que lograr es que la gente realmente siga y por convicción, ¿no? Esta práctica de gestión de liberaciones. Para lograr este tema, recordemos un poco que tenemos todo un ecosistema dentro de nuestras organizaciones. Es imposible pensar que nuestras áreas, por más alto desempeño que tengan, por más que digamos que están siguiendo un tema de DevOps, de Lean, de Agile, de Scrum, etcétera, para poder estar desplegando constantemente nuestros liberaciones, pues por más que digamos que somos expertos, pues es importante reconocer que no trabajamos solos y que el éxito relacionado con una liberación siempre viene pues ligado a qué tanto estamos considerando en nuestro ecosistema de la liberación, pues a todos los stakeholders, ¿no? A todas las partes involucradas. Aquí es donde con una perspectiva de mejor práctica, el planteamiento de ITIL versión 4 o ITIL 4, lo que nos dice es, vamos a ir de la oportunidad a la demanda, ¿no? Y estos flujos, estas cadenas de valor que van de oportunidad a demanda, son sumamente solicitados en la parte de liberaciones. La realidad es que el proceso, la práctica de liberaciones es la que nos va a llevar realmente a materializar tantos planes, tantas planificaciones, tantas ejecuciones de mejora como se están haciendo en el día a día. Entonces, como podemos observar, pues la realidad es que, bueno, dependemos de un tema de gobierno, estar trabajando con diferentes prácticas. Ahorita vamos a comentar brevemente, pues, cuáles son estas principales prácticas con las cuales estamos trabajando. Al centro tenemos una cadena de valor del servicio. Y esta parte creo que es fundamental y es algo importante resaltar con una perspectiva de implementación, ¿no? En el tema de la liberación, lo que tenemos que estar visualizando es no solamente liberar una versión 1.1.1.1 o estar liberando una versión mayor, o no, lo que tenemos que estar conscientes es esta liberación, qué impacto va a tener en el beneficio logrado o en el resultado que queremos lograr con esta implementación sobre un producto o un servicio.
Entonces, recordemos que los servicios, los productos dependen principalmente de una serie de características y de funcionalidades que están habilitando este producto o este servicio. Entonces, por eso al centro tenemos la parte de la cadena de valor del servicio y esta cadena del valor del servicio pues se ve materializada así, efectivamente, con la práctica de, de liberaciones, ¿no? Entonces, para lograr esta adopción, pues bueno, definitivamente lo que estamos buscando tener es una perspectiva integral, ¿no? Una perspectiva holística, donde definitivamente lo que nos piden las organizaciones es, ok, o sea, yo te estoy pidiendo una mejora, yo estoy pidiendo que implementes nuevas cosas, que despliegues nuevas cosas y conforme va pasando el tiempo y la tan anhelada transformación digital a nivel directivo nos van presionando por continuar digitalizando nuestros servicios, nuestros productos y el estar incrementando la propuesta de valor y la entrega de los mismos, pues definitivamente lo que nos pide la organización no es liberar una simple aplicación, ¿no? Lo que nos pide la organización es solucionar una problemática o una necesidad específica de nuestros usuarios, de nuestros clientes, los cuales están apuntalados pues, por los propios modelos de negocio dentro de las organizaciones en las que trabajamos. Entonces, cada liberación tiene que considerar, pues, diferentes aspectos, ¿no? Y estos aspectos, para ver la parte holística, está planteado en las dimensiones, ¿no? Tenemos que considerar en una liberación en específico, cuáles son los aspectos organizacionales y qué tipo de personas tendrían que estar involucrados, ¿no? Tenemos que involucrar a nuestros usuarios, tenemos que involucrar a clientes, tenemos que involucrar áreas usuarias internas, tenemos que involucrar a nuestra área de construcción, de pruebas, de implementación. ¿Quiénes son los que tienen que estar involucrados en este tema, no? Recordemos que las liberaciones, pues una liberación puede consistir de muchos componentes, muchos elementos de configuración, ¿no? Una liberación puede implicar el que tengamos que estar modificando temas de infraestructura, temas de bases de datos, temas de servidores on-premises, en nube, virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas áreas al final del día están siendo administradas o están siendo representadas por ciertas personas. Entonces, hay que ver quiénes son todos estos stakeholders que van a estar trabajando con nosotros a lo largo de la liberación. Esto nos lleva a lo que comentábamos ahorita en la parte tecnológica, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que tienen que involucrarse? Muchas veces en una liberación tenemos que involucrar al área de telecomunicaciones, al área de infraestructura, al área de base de datos, al área de aplicaciones, al área de testing, ¿no? Entonces, tenemos que ver toda esta parte tecnológica y veamos cómo esta dimensión lo que nos dice es información y tecnología, ¿no? No se refiere a information technology, a IT, se refiere a toda la parte de la información que necesitamos y que requerimos para que esta tecnología funcione de manera adecuada. Por otro lado, cualquier socio y proveedor, pues como comentábamos, puede ser que tengamos algún tipo de liberación y esta liberación implique el apoyo de áreas externas a la organización. Esto es la parte de socios y proveedores. Pudiera ser, oye, pues yo tengo un contrato con mi proveedor de servicios en la nube, con Azure, con AWS, con Google, con quien ustedes lo tengan, ¿no? Con proveedores locales. Entonces, ¿de qué manera, en este caso, en la liberación, cada uno de ellos se va a estar incorporando dentro del despliegue que vamos a estar realizando, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, los flujos de valor y los procesos. Lo que decíamos es, pues de entrada, el tema de liberaciones, yo creería que uno de los principales retos que tenemos en la parte de liberaciones, como organización, la realidad es que es muy importante mencionar que lo que estamos desarrollando, lo que estamos platicando es de una práctica, desarrollar, diseñar y adoptar una práctica de gestión de liberaciones. Y esta práctica lo que implica es considerar de manera holística también, pues la gran cantidad de liberaciones que se pueden estar ejecutando en una organización día a día, ¿no? Entonces lo que buscamos es tener una visibilidad por completo de cuáles son las liberaciones que en este caso nos van a estar ayudando a integrarse o a incorporarse dentro de diferentes flujos de valor. Para eso también tenemos toda la parte de procesos como un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí para lograr un objetivo. Y en este caso sería el que los procesos habiliten los flujos de valor, es decir, toda esta cadena de valor o estos streams, estos flujos de valor que van a estar, cómo se van a estar incorporando para habilitar un servicio por completo o un producto por completo.
El principal reto que tenemos, pues evidentemente es disminuir el grado o el número de interrupciones que se generan en producción con tantas liberaciones que estamos haciendo, ¿no? Hay estadísticas del lado por ahí de los service desks que nos dicen que alrededor del 70% de los incidentes en las organizaciones son originados por cambios mal implementados, ¿no? Es decir, por un proceso deficiente, una práctica deficiente de gestión de liberaciones y de gestión de despliegue, ¿no? Entonces, de aquí es donde vemos pues la gran importancia, ¿no? Y el primero que nada, tener una visión global de que cuando yo estoy hablando de liberaciones y despliegue, yo los veo como ya los artefactos, las manos que hacen posible la ejecución y el despliegue para percibir el valor real, ¿no? Siempre se habla de que, bueno, los productos, los servicios, el servicio es un medio para generar valor a los clientes, ¿no? Etcétera. Entonces, previamente o antes de llegar a liberaciones, llegar a despliegue, se habla mucho justamente de todo lo que tiene que pasar, ¿no? Primero identificar estos espacios de mercado, hacer traducciones a productos, a servicios, de ahí hacer tu caso de negocio, del caso de negocio, empezar a diseñar tu solución, utilizando los procesos de configuraciones, etcétera, etcétera. Se habla mucho de ese tema. Y la realidad es que, bueno, son importantes, claro, claro, son importantes, son muy relevantes, inclusive en la operación diaria, no solamente para nuevos productos y servicios. Sin embargo, pues si liberaciones y despliegue no hacen una buena labor, pues el valor jamás se va a percibir, ¿no? Estas mejoras jamás se van a implementar, estos tan anhelados promesas relacionadas con el tema de valor nunca van a llegar. Entonces, yo diría que liberaciones y despliegue en este sentido son las prácticas que realmente nos ayudan a que los usuarios finales, a que los consumidores, en específico los productos o servicios, perciban el valor real. Es por esto que las áreas que están trabajando con toda esta parte de liberaciones, incluyendo áreas como comentamos, pudieran ser áreas que sigan todas las partes de DevOps, etcétera, pues es muy importante que se visualicen, ¿no? Yo diría no solamente con DevOps tendrías que estar visualizando el tema de a partir de mi desarrollo hasta que yo llego a operaciones, ¿no? Sino tendríamos que ver cómo nos integramos dentro de estos flujos de valor que vienen desde atrás, que vienen desde la estrategia, de qué manera todas estas metodologías y todas estas formas de trabajo que yo estoy adoptando internamente me están ayudando a tener esta efectividad deseada en la parte de la liberación como tal de, de mis productos o servicios. Entonces, para lograr esto, pues es muy importante recordar, ¿no? Que estamos dentro de un ecosistema, ¿no? Estamos dentro de un ecosistema organizacional. Este ecosistema organizacional cada vez es más complejo. Me he encontrado ahorita con muchas organizaciones que tienen su propia área de TI, inclusive quienes han abierto áreas de innovación, quienes han abierto áreas de transformación digital, ¿no? La realidad es que el escenario para nosotros en la parte de liberaciones cada vez es más complejo. ¿Por qué? Porque la organización cada vez está empezando a presionar a diferentes áreas internas para tener temas de innovación, para tener temas de transformación digital. Y eso hace muchas veces que los que realmente nos encargamos de hacer las cosas, de realizar las liberaciones, realizar las implementaciones, estemos cada vez más y más lejos de lo que se dice en la estrategia o de lo que están trabajando estas áreas de famosas áreas de innovación. Y muchas veces se fomenta esta parte de Shadow IT, ¿no? Toda la perspectiva de liberaciones que se llega a hacer, de nuevos servicios, nuevos productos que se compran dentro de las organizaciones y que muchas veces quienes llevamos el control de la liberación, pues ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Hasta que hay algún incidente en esos nuevos servicios o tecnologías. Ahí es donde vemos la gran importancia de pensar y de visualizar esta área esta práctica de liberaciones como un área integral y estratégica dentro de las organizaciones, ¿no? Muchas veces nos visualizan a los que estamos desplegando infraestructura, los que estamos desplegando aplicaciones como los técnicos, ¿no? Los técnicos que ejecutamos, que sabemos ya cómo ejecutar, los técnicos expertos en construir, en desarrollar, en probar, en implementar y bueno, los que estamos ahí probando nuevas formas de hacerlo de manera más eficiente, pero es muy importante reconocer que, bueno, pues hay muchas otras prácticas dentro de la organización con las cuales tenemos que estar interactuando.
¿no? De manera a 10,000 pies de altura, pues vemos tres grandes tipos de prácticas: prácticas generales de gestión, prácticas generales de servicio y las prácticas de gestión técnica, ¿no? Es muy importante el que identificamos, oye, bueno, si estas son de manera general lo que ahora se consideran los diferentes tipos de prácticas, ¿en dónde estoy trabajando yo? Bueno, tenemos las prácticas generales de gestión y veamos, ahí vienen muchos temas de los que les hablaba previamente, en los cuales la organización pues identifica, ¿no? Que tenemos que estar creando nuevos productos, nuevos servicios, mejorando los que tenemos. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, ve temas de arquitectura, ve temas de mejora continua, por supuesto, puede dejar de lado la parte de seguridad, del conocimiento, informes, cambio organizacional, ¿no? No tiene nada que ver con la parte de cambios como tradicionalmente lo conocemos. Esos famosos, pues, temas de portafolios, de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? La clave está en, ok, todo eso, digo, está bien, tiene mucho sentido, qué bueno que están haciendo estrategia, qué bueno que la organización está preocupándose por este tipo de temas. El principal problema es, oye, pues, ¿quiénes son los que llevan a producción todo esto y los que en el día a día están gestionando todo? Bueno, están las prácticas de gestión de servicios, justamente. Y es muy importante el que veamos que la parte de liberaciones no está considerada como una práctica de gestión técnica, ¿no? Sino más bien está considerada como una práctica de gestión de servicios. Lo que está del lado de la parte de gestión técnica es ya la gestión de implementaciones. Entonces, sí, definitivamente Liberaciones está trabajando muy de la mano en crear todo lo que se requiere para que en el momento del deployment, ¿no? La parte de implementación lo lleve a cabo. ¿Ok? Recordamos, y puede haber cierta confusión en versiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, de ITIL, se habla mucho de Release and Deployment Management. ¿Ok? Entonces tenemos la parte de liberaciones, tenemos la parte de implementación y estaban juntos. En esta parte, lo que se hizo fue simplemente separar estos dos disciplinas, liberaciones e implementaciones. ¿Con qué finalidad? La finalidad de hacer énfasis en que tenemos que asegurarnos de que con una perspectiva de liberaciones estamos considerando todo lo que hemos estado platicando. No estamos considerando los stakeholders, estamos considerando todo lo que se necesita, estamos empezando a ejecutar toda la parte de desarrollo, toda la parte de pruebas, ¿no? Estamos haciendo toda una planeación, considerando interacciones con, por ejemplo, con seguridad, con arquitectura, etcétera, etcétera. Y una vez que queda lista la liberación, entonces se procede a implementarse a través de la práctica de gestión de implementaciones. Yo a la parte de lo que es el famoso deployment, ¿no? En el deployment, recordemos, hacemos ya una liberación, se hace la liberación, después hacemos el famoso Early Life Support, ¿no? Un soporte temprano, estamos ahí al pendiente en la operación, a ver qué pasa, y una vez que ya se estabiliza todo, el equipo de implementaciones junto con el equipo que pudiera estar involucrado también en liberaciones, regresa a continuar trabajando en toda la parte de sus despliegues. Entonces, sí es muy importante el hacer énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a ver ya en la vida real, en el tema de herramientas, y ahorita nos va a explicar Luis mucho esta parte, necesitamos, pues evidentemente, estar trabajando muy de la mano, liberaciones, implementaciones, ¿no? Entonces, esa perspectiva es con la que trabajamos, pero a un nivel conceptual, sí tenemos que visualizar que gestión de liberaciones se encarga principalmente de que, bueno, ¿no? Su propósito en específico es hacer que los productos y a su vez los servicios, que es importante, ya sea un nuevo o la modificación de alguno, o en este caso sus características estén disponibles para su uso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Liberación? Yo Liberaciones lo veo como el facilitador y el que lleva a realidad las cosas, ¿no? El que aterriza todo lo que muchas veces en México decimos, ¿no? Es que las áreas estratégicas se fumaron ahorita una estrategia, ¿no? O están fumándose quién sabe qué cosa y están decidiendo, cómo bajar la luna y las estrellas, ¿no? Al planeta Tierra. Entonces, bueno, esas son ideas que se tienen a un nivel estratégico, pero todo eso se tiene que aterrizar de manera técnica, de manera muy ingeniosa, y se requiere mucho know-how
ya por la parte de los expertos en tecnología, ¿no? Entonces, liberaciones es justamente lo que hace. Identifica todas estas ideas que se tuvieron en un nivel estratégico y se empiezan a aterrizar, ¿no? Entonces, la definición en específico de una liberación es el tener ya una versión disponible para su uso, ¿no? Es decir, que un servicio ya puede ser utilizado, una nueva versión de servicio, o cualquier elemento de configuración o una colección de elementos de configuración en una nueva versión ya estén disponibles, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante como tal tener claro en la perspectiva de una liberación? Como decíamos, tenemos que considerar de manera holística, y sí, hablábamos, ¿no? De organización y que los procesos y que los flujos y que la tecnología está muy bien, pero entonces para aterrizar de manera holística la liberación, yo lo que necesito saber es, primero, componentes de la infraestructura. Aquí ya podemos empezar a visualizar, ¿no? Oye, ¿cómo o con quién tendría yo que estar interactuando para hacer mi vida más fácil, ¿no? Entonces, si yo regreso a la parte de los listados, ¿no? Evidentemente, lo que necesito es tener acceso a información relacionada con toda la parte de mi configuración de servicio, ¿no? Entonces, gestión de configuración del servicio, que vemos justamente a dos niveles abajo, de dos bullets abajo de la parte de gestión de liberaciones. Si yo tengo acceso a la configuración del servicio y además yo tengo por la parte superior, vemos gestión de activos de TI, si tengo acceso a la parte de los activos, etcétera, pues evidentemente yo es mucho más sencillo que tenga esta visibilidad de toda la parte de los componentes de la infraestructura. Es importante mencionar que si estas prácticas, estos procesos no están implementados, adoptados en nuestras organizaciones, pues sí, efectivamente, Liberaciones está en un grave problema porque no tiene esta información, entonces tiene que Liberaciones muchas veces ejecutar actividades de prácticas que no precisamente pues le corresponderían, ¿no? Como, a ver, tengo esta liberación, entonces ponte a investigar, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que se van a afectar? ¿A qué servicios les va a pegar? ¿Quiénes son los dueños de esos servicios? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ya debería estar en un tipo repositorio central. ¿Para qué? Para poder tomar la información de manera rápida y pues evidentemente esto nos va a ayudar a disminuir riesgos, a incrementar la probabilidad de éxito en las implementaciones, etcétera, ¿no? Tenemos otro aspecto que es, por ejemplo, ya cuando pasamos la parte de los componentes de la infraestructura, tendríamos que ver también componentes de aplicaciones, ¿no? La realidad es que yo creería que hay una gran complejidad principalmente en la parte de aplicaciones, ¿no? La gran mayoría de las liberaciones que tenemos en las organizaciones están enfocados, pues sí, efectivamente a temas de funcionalidad en la parte de aplicaciones, ¿no? Y entonces aquí es donde justamente entra pues todo este concepto del versionado, ¿no? Las versiones que estamos liberando de las aplicaciones, cuáles son sus componentes, una aplicación completa que muchas veces la llamamos a lo mejor alguna suite, una suite que tiene 5 aplicaciones y cada aplicación tiene diferentes módulos y cada módulo tiene diferentes componentes, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente una liberación puede afectar de manera pues muy general, ¿no? A varios servicios, o puede afectar pues específicamente alguna funcionalidad muy particular en un módulo en específico, una aplicación. Entonces, bueno, es muy importante, por supuesto, identificar cómo están estos componentes de aplicación y cómo se relacionan con los componentes de la infraestructura. Definitivamente, yo insisto, aquí es donde entra mucho, pues nos ayuda más que la parte de activos, que nos da información de las aplicaciones y de la infraestructura que tenemos, ya la parte de configuraciones, ¿no? Configuraciones ya nos dice exactamente cómo se está relacionando toda la parte de los componentes de infraestructura con los componentes de aplicaciones, qué aplicaciones están instaladas sobre qué infraestructura, qué aplicaciones tienen cierta injerencia sobre ciertos partes de infraestructura. Por ejemplo, alguna aplicación que me ayuda a administrar un robot de cintas, ¿no? Entonces, físicamente el robot de cintas está conectado a una Blade Center, a un centro de servidores, ¿no? A un rack de servidores. Y dentro de uno de los servidores yo tengo un sistema operativo, pero sobre ese servidor hay 5 servidores virtuales y adentro de uno de esos 5 servidores virtuales, ahí está una aplicación que me ayuda a administrar toda la parte de respaldos de cintas, ¿no? Entonces, la realidad es que la visibilidad, la ubicación de dónde están, bajo qué características, con qué consideraciones, en una liberación son sumamente importantes, ¿no? ¿Para qué? Para saber exactamente qué es lo que vamos a liberar,
cómo lo vamos a liberar y cuándo lo vamos a liberar. ¿Ok? Siguiente punto que es básico y muchas veces, pues queriendo justificar muy probablemente con estas famosas liberaciones de emergencia, ¿no? Se evita es la parte de la documentación. Pero la realidad es que es muy importante verlo y es muy interesante, ¿no? Porque los expertos normalmente en liberaciones dicen, hombre, yo lo tengo aquí de memoria, ¿no? Y yo lo puedo liberar fácilmente. ¿Para qué documento? Me quita tiempo. Sin embargo, es muy curioso, el que si ustedes revisan cualquier tipo de framework, metodología, estándar que esté apoyando, describiendo cualquier tipo de temas relacionados con aplicaciones, con gestión de infraestructura, absolutamente todos los marcos de referencia y absolutamente cualquier metodología que ustedes me digan, nos hablan de que es sumamente importante y es sumamente relevante tener documentación. La documentación normalmente no se nos da, ¿no? Nuestra naturaleza y más en este tipo de prácticas donde pues hay gente muy experta en despliegues de infraestructura y de aplicaciones, pues no es muy dado o no somos muy dados en la parte de documentación. Y esto se acentúa considerablemente en la idiosincrasia latinoamericana, ¿no? Y entonces es, pues, ¿para qué documentos si puedo liberar rápidamente sin documentación? La documentación es clave, ¿no? Y es uno de los aspectos holísticos que inclusive tienen muchísimo que ver y afectan mucho a la parte de gestión de riesgos, a la parte de la seguridad, a la parte de poder tener liberaciones en posteriores que sean muchísimo más eficientes, ¿no? Porque recordemos, los expertos que tenemos hoy en la organización no precisamente van a estar mañana, ¿sí? Por X o Y situaciones. Los promovieron, se fueron a otra área, se fueron a otra empresa, están de vacaciones, ¿no? Entonces yo siempre digo, toda esta parte de convención siempre debe de considerarse como un tema de salud mental para todos los involucrados. Y en la parte de liberaciones es donde yo más énfasis hago, ¿no? Ustedes podrían pensar de, oye, pues, ¿dónde, a quiénes les recomiendo? Oye, tienen que documentar todo y es, por ejemplo, si yo con un niveles de servicio le digo, oye, pues tienes que documentar tu catálogo de servicios, ¿no? Con catálogo de servicios. Tienes que documentar los SLAs y los OLAs y los underpinning, y tienen que estar claros. Bueno, pues si de por sí eso es el core de ese tipo de prácticas que tienen que documentar todo, yo diría, bueno, es aún más importante la documentación en prácticas que son mucho más enfocadas ya al tema de despliegue, ¿no? Por eso, por eso, veamos, estamos considerados dentro de las prácticas de gestión de servicios. Gestión de liberaciones es una práctica que está enfocada en la gestión y la gestión está enfocada principalmente en hacer planeación, en hacer documentación, en identificar todos los aspectos relacionados con esta liberación. Entonces, por eso se hace mucho énfasis en que, oye, a ver, o sea, si tú crees que como liberaciones eres una práctica netamente técnica, ¿no? O sea, tú eres un tecnólogo, ¿no? Tú ejecutas cosas y listo, no haces nada más. La realidad es que estamos equivocados, ¿no? El approach, el enfoque no tiene que ser ese. El enfoque tiene que ser de, a ver, una planeación de la liberación implica justamente el identificar los temas técnicos, los temas no técnicos, la parte de la capacitación, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos lleva al siguiente punto, capacitación para usuarios o el personal de TI o para los consumidores en general, ¿no? Es muy común que se lleven a cabo liberaciones y probablemente tú nada más sacas una nota de liberación y la publicas, ¿no? Y es, oye, ¿quién se encargó de capacitar a los usuarios? ¿No? ¿Quién se encarga de hacer este tema? Evidentemente, tendremos que revisar la escala de la liberación, a cuántos usuarios está afectando, en qué ubicaciones, etcétera, ¿no? Si nosotros lo vemos en temas, por ejemplo, de alta escala, pues de liberaciones over the air, ¿no? Las famosas over the air que se están haciendo en muchos dispositivos hoy, inclusive hasta en carros autónomos, ¿no? Que todas las liberaciones se hacen over the air. Eh, pues bueno, oye, se hace la liberación, sí. Oye, yo capacito al usuario, no precisamente. Lo que sí es que en cada una de las liberaciones, después de tener esta liberación masiva, hacemos una publicación muy clara, muy precisa y muy puntual de qué es lo que se está actualizando. Y evidentemente,
pues pongo a disposición de todos los usuarios. Si tienes alguna duda, pregunta, pues puedes ingresar a este sitio o puedes llamarnos, ¿no? A nuestro Service Desk y ahí te vamos a atender y te vamos a explicar qué fue lo que hicimos y qué afectación tienes. Entonces, la capacitación, pues veamos, ¿no? Hay que considerar, esto es uno de los aspectos que les decía no técnicos a considerarse, ¿no? Hay que tener la capacitación de los usuarios, en este caso, muchas veces también es capacitación al área, las áreas de Service Desk, ¿no? Y esto se complica cuando tenemos a lo mejor Service Desk en otras partes del mundo que están atendiendo, pues bueno, ahí es justamente donde les digo, hay muchas formas de hacer esto de manera ágil, ¿no? Y evidentemente seguir nuestra filosofía. Esta parte de a mí me encanta mucho la filosofía Lean, ¿no? Sí, oye, pues tenemos que hacer todo esto claro. Oye, pero hazlo lo más delgado posible, ¿no? Yo tampoco no necesito que me hagas un manual completo de 50 páginas de lo que liberaste este fin de semana y fue una funcionalidad pues, relativamente pequeña, ¿no? La realidad es que lo único que estás haciendo es confundir a la gente. Entonces, veamos cómo siempre tenemos que tener un enfoque, digamos, centrado, ¿no? Yo siempre he dicho, los extremos, ¿no? Son malos y en este caso no es la excepción. Hay un gran impacto negativo, tanto si yo no documento nada, como también si documento en exceso, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy prácticos, tenemos que validarlo. Y ahí es donde justamente entra lo que yo le llamo, pues es el arte, ¿no? El arte de la adopción. Cada organización está encontrando, en diferentes partes del mundo, cada organización está encontrando la manera específica de poder cumplir con lo que nos dicen o poder seguir lo que nos dicen estas mejores prácticas y estas guías para poder tener implementaciones que vayan en específico, pues con un impacto positivo, ¿no? Otra cosa que definitivamente tenemos que tener pues, son procesos, ¿no? Y las herramientas tienen que estar actualizados. Estos procesos, pues evidentemente están alimentados por la documentación, evidentemente están alimentados por temas de gestión del conocimiento, ¿no? Por liberaciones previas que hicimos en algún otro momento. Entonces, en la medida en la que tengamos procesos actualizados y evidentemente en la medida en la que tengamos las herramientas adecuadas, pues las liberaciones van a ser muchísimo más efectivas, ¿no? Yo no diría precisamente más fáciles, ¿no? Cada liberación trae su grado de complejidad, pero lo que sí es un hecho es que cuando tenemos una herramienta adecuada, pues bueno, la ejecución ya de todo esto que estamos platicando, toda la estrategia que se está llevando a cabo para la liberación, ya su ejecución y ponerlo ya en el mundo real, pues la realidad es que se facilita de manera considerable. Entonces, por eso es muy importante el que tengamos, pues sí, la herramienta, pero también no solamente que la herramienta esté actualizada, sino que el proceso a seguir es el adecuado y por lo tanto está actualizado y está parametrizado en la herramienta. Entonces, esta parte es algo muy importante y muy relevante eh, a seguir. Creo que aquí se fue nada más. Déjenme regresar. Creo que ahí ya lo están viendo. Procesos o herramientas actualizados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la gestión de liberaciones? Bueno, la gestión de liberaciones, y quise dejar en inglés las palabras, no hacer las traducciones, porque igual ustedes están siguiendo ya ciertas metodologías propias y ya han hecho sus propias adaptaciones. Entonces, con una perspectiva, ¿no? de ITIL 4, la gestión de liberaciones en un ambiente tradicional o en un ambiente de cascada, normalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Tenemos un plan de liberaciones y aquí, pues en esta parte de cascada, ¿no? En este ambiente, la gestión de liberaciones y la implementación de estas versiones que estamos comentando es nuestro objetivo, se pueden combinar y se pueden ejecutar como un solo proceso, ¿no? Entonces, la liberación tradicional, ¿no? Que normalmente es la waterfall, la de cascada, pues lo que nos dice es, tú tienes un plan de liberaciones, este plan de liberaciones considera la infraestructura ya sea nueva o modificada, porque recuerden que puede ser que estemos liberando nueva infraestructura o que más bien estemos haciendo modificaciones sobre nuestra infraestructura, es decir, normalmente aquí entra una mejora. Después, software nuevo o modificado, exactamente lo mismo, aplicaciones que ya tenemos o aplicaciones a las cuales estamos haciendo alguna mejora. Y pues evidentemente, veamos, ¿no? La documentación y la capacitación. Y este es lo que les comentaba hace un momento, es un modelo tradicional de Waterfall. Siempre nos pide
Oye, pues por lo menos considera infraestructura, considera aplicaciones y lo que es sumamente relevante, considera la documentación, ¿no? Y la capacitación. Y entonces, ¿qué es lo que se planifica? Pues toda esta parte de despliegue y liberación, ¿no? El despliegue y la liberación se hace en un mismo momento y posteriormente se valida que la liberación haya llegado a la parte de producción. ¿Ok? Entonces, muchas de las organizaciones que conozco, con las que he trabajado, tienen metodologías muy efectivas, ¿no? La realidad es que muy efectivas, funcionan muy bien y utilizan mucho este modelo tradicional. Sin embargo, pues bueno, también han venido desarrollando nuevas formas, ¿no? De poder tener, pues con la finalidad de considerar y de atacar estos retos que tenemos, de estar desplegando de manera más rápida y no precisamente esperarnos a tener una liberación mayor, sino partir nuestro proyecto, pues ahí vienen las famosas metodologías ágiles y también es parte de las propuestas de metodologías como DevOps, ¿no? Que nos dicen, bueno, a ver, o sea, tú tienes, sí, un plan de liberación donde estás considerando infraestructura, donde estás considerando software, donde estás considerando la documentación. Bueno, tú puedes hacer deployments independientes, ¿no? En esos deployments independientes, no precisamente tú tienes que esperarte hasta tener absolutamente todo para hacer tu deployment. Tú puedes hacer tu deployment haces el deployment a través de la práctica de liberaciones y posteriormente estás ejecutando otros deployments donde vienen más funcionalidades de infraestructura, de software, de documentación, etcétera, ¿no? Entonces, por aquí lo que nos dice, ¿no? En estos casos, el software y la infraestructura se van a implementar normalmente en varios pequeños fragmentos. Esa es la esencia, ¿no? De la parte ágil. Oye, pues para ser ágil es, oye, no te esperes un año para hacer una liberación, ¿no? Oye, vas haciendo pequeñas liberaciones constantemente para poder ir haciendo habilitando nuevas funcionalidades, ¿no? Evidentemente tú dices, oye, pues también no quisiera yo esperarme hasta 6 meses para liberar y tener un impacto en la mejora de mis servicios, sino principalmente hacerlo a lo mejor en una semana, 2 semanas y a irme mejorando, ¿no? Entonces, de hecho, los japoneses, ¿no? Expertos en calidad, desde hace mucho tiempo le apuestan a esto, ¿no? A tener pequeñas, ir consolidando pequeñas mejoras y a lo largo del tiempo tienes una gran mejora en lugar de no consolidar mejoras, no hacer nada y en 6 meses querer desplegar lo que no hiciste dentro de mejoras en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace aquí la parte de gestión de liberaciones? Pues normalmente va a estar organizando versiones piloto, ¿no? Y estas versiones piloto se van a poner a disposición a un pequeño número de usuarios, van a estar haciendo estas pruebas, ¿no? Este Early Life Support, hacer el famoso tuning, ¿no? Hay una palabra por ahí, ¿no? Estar haciendo un tuning en específico, estar regresando y estar trabajando de manera ágil con las liberaciones, ¿no? Entonces, este tipo de formas de trabajo son las que tiene que identificar liberaciones. ¿Bajo qué circunstancias, bajo qué características voy a liberar de una forma, voy a liberar de otra forma? ¿Cuál es el mejor enfoque a considerar? Si tengo una aplicación con cierto grado de complejidad que va a impactar a cierto número de productos o servicios, ¿vale la pena que lo libere de una forma, de otra, etcétera? Eso es justamente a lo que nos referimos con una práctica que esté del lado de la gestión, ¿no? Liberaciones no es una práctica técnica, ¿no? Esa parte es un mensaje muy importante que quiero que quede claro en este webinar, ¿no? Liberaciones es una práctica muy enfocada al tema de gestión. El tema de gestión de tener la capacidad de organizar nuestra estrategia adecuada dentro de mi organización para poder tener liberaciones, ¿no? Efectivas. Entonces, la liberación en etapas de una versión, pues normalmente la logramos de esta forma, ¿no? Ya sean liberaciones azules, verdes, ¿no? O banderas de diferentes características, ¿no? Entonces, lo que tradicionalmente se utiliza en estos ambientes de DevOps, etcétera, te dicen, oye, pues bueno, yo voy a utilizar una liberación azul o verde utilizando ambientes de producción que estén duplicados, ¿no? Evidentemente ahí tenemos ciertos niveles de redundancia, evitar riesgos, etcétera. Y aquí, bueno, los usuarios pueden cambiar un ambiente que sea actualizado con la nueva funcionalidad. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando
yo tengo infraestructura duplicada, ¿no? Que pues sí, nos puede funcionar para algunos temas de redundancia, pero también puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esta infraestructura la voy a destinar para que se utilice también para hacer pruebas de manera diferente, ¿no? Con nuestros usuarios y con nuestros clientes. Entonces, liberamos una versión en una infraestructura independiente. Al usuario le damos la posibilidad de switcharse a esa infraestructura, de probarlo, de validarlo, de ejecutar cosas y con base en eso darse cuenta si puede o no puede como tal continuar con su versión anterior o si ya decide, una vez que ha probado la nueva, pues switcharse a la nueva, ¿no? Hay banderas de características y estas, pues bueno, nos permiten la liberación de características específicas. En este caso, pues puede ser, bueno, usuarios individuales, a grupos, ¿no? De manera controlada. Y esas nuevas funcionalidades, pues bueno, se van a implementar en el ambiente de producción, ¿no? Sin ser liberados. Entonces, son mecanismos muy interesantes, ¿no? Y aquí en un ambiente DevOps, la gestión de liberaciones a menudo, pues bueno, va a estar integrándose, ¿no? En la cadena de herramientas. ¿Qué es importante? Por eso, pues por ahí tener toda la parte de los configuration items muy bien estructurados, como lo habíamos dicho en su momento, ¿no? Entonces, es bien importante mencionar que las herramientas de gestión de liberaciones pueden ser responsabilidad de una persona dedicada, ¿no? Pero, pues también las decisiones sobre la liberación pueden ser tomadas por el equipo de desarrollo. Y yo diría, yendo también por el equipo de stakeholders, ¿no? No nada más el equipo de desarrollo. Entonces, es muy importante el que aquí identifiquemos, ¿no? Ya la parte de las herramientas en específico, pues bueno, tenemos expertos, grandes expertos que van a mover la parte de herramientas, pero necesitamos un grupo de personas que estén atentos, ¿no? A todos estos temas que vienen en la toma de decisiones de cómo la herramienta tiene que trabajar. Entonces, si vemos la parte de liberación, de gestión de liberaciones dentro de esta cadena de valor, cómo contribuye dentro de esta parte de planeación, mejora, involucramiento, diseño y transición. Aquí está esta lámina, ¿no? La realidad es que lo que es importante es el que identifiquemos, evidentemente no la vamos a leer, ¿no? Las vamos a dejar, por supuesto, recuerden, para los que son nuevos en este tipo de webinars, siempre el equipo de Manage Engine les manda la grabación de la presentación. Evidentemente, ustedes pueden leer ya con calma toda esta parte. Pero bueno, decíamos, dentro de la parte del Service Value System tenemos diferentes actividades dentro de la cadena de valor y van desde la planeación hasta la entrega y el soporte, ¿no? Entonces, liberaciones tiene que ver con todas y cada una de ellas. Por eso es bien importante el que identifiquemos. Liberaciones tienen que ver con la planeación, con la mejora. Yo diría, no hay otra forma de mejorar algo si no haces una ejecución de una liberación. O sea, liberaciones es el instrumento organizacional para que las cosas mejoren, para que los productos mejoren y para que los servicios mejoren. Entonces, evidentemente, la mejora, la esencia de la mejora está en la liberación. Involucrar en el diseño y transición, en el obtener y construir, en el entregar y soportar, por supuesto, ¿no? Entonces, esta es la parte que quería revisar con ustedes considerando la perspectiva de mejor práctica. Vamos a cederle la pantalla a Luis Monroy, del experto de toda esta parte ya de implementación de Manage Engine. Y recuerden, pueden seguir mandando sus preguntas y en cuanto termine Luis, regresamos a la sesión de preguntas y respuestas. Luis, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta serie de inicio de serie de webinars, precisamente con Manage Engine, expertos del tema. Y antes de mostrar las funcionalidades, veamos un poco sobre lo que es el Release Management. Tenemos que conocer, como dice bien Mauricio en su momento, el tema de automatizaciones, el tema de cómo se debe de optimizar el tiempo. Y precisamente lo importante de esto es considerar precisamente a nuestros usuarios finales, lo que es un Customer Experience, un User Experience. Y yendo más allá de unos de SLAs, también estamos tratando de cómo nosotros empezamos a aplicar lo que son los XLA. Para iniciar, tenemos que revisar las automatizaciones clave dentro de una gestión de liberaciones, como lo son plantillas predeterminadas, flujos de trabajo automatizados, fases y estados personalizados, los roles que van a estar involucrados dentro de cada fase o en cada estación de una liberación, un cambio, y los tipos de tiempos muertos o los famosos downtimes.
La gestión de liberación es todo lo relacionado con planeación, pruebas, gestión, colaboración y despegues de una manera sistemática. Lo que actualmente se realiza dentro de una organización es colaborar, en los cuales hay uno o varios grupos interesados o involucrados, los cuales interactúan en relación a la liberación. Y pueden hacerlo por medio de diferentes medios de comunicación como chats, emails, entre otros, los cuales fungen como mecanismos colaborativos. También es de práctica común que en su mayoría hayan liberaciones en las cuales haya tiempos muertos o downtimes, los cuales deben de ser notificados, como bien comentó Mauricio, a las personas correctas, y ya que no solamente es un tema para equipos de tecnología de información o un NOC, sino también a los usuarios a los cuales se van a ver afectados de manera directa o indirecta, por lo que él o los anuncios relacionados con esta actividad deberán ser notificados de forma oportuna. Y por último, está la evaluación de riesgo que será ejecutada por aquellos interesados o los stakeholders para mitigar en lo posible cualquier impacto negativo en la operación y la continuidad del servicio. ¿Tenemos desafíos comunes en la gestión de liberación de TI? Sí. Partiendo de lo anterior, no podemos escaparnos de los retos al realizar cualquier tipo de liberación, por lo que lo primero que debemos de realizar es la identificación de los interesados, y no solamente hablamos del equipo de TI, sino quienes operan el servicio en el día a día, por lo que al no hacerse tenemos la posibilidad de tomar decisiones con información inapropiada, lo que conlleva a un proceso adecuado de un flujo de procesos de autorización que esté o no alineado a la liberación. También el no contar con una herramienta la cual te permita el almacenamiento centralizado de la información relacionada a la liberación nos puede conducir a no tener datos relacionados con liberaciones que estén enfocadas o relacionadas en algún momento del pasado con alguna otra liberación que sea similar. Además, corremos el riesgo de que la ejecución de una o más liberaciones choquen en tiempos al no tener un punto central de calendarización de eventos, lo cual es muy posible que nos conduzca a uno o más conflictos con otras actividades ya programadas. Por lo que esos son los retos comunes los cuales se enfrentan o pudiera enfrentar el equipo de TI a la gestión de liberaciones se refiere. Ahora vamos a manos a la obra. Como bien comentamos, siempre está una liberación relacionada o deberá estar relacionada a lo que es un cambio. En un cambio pues, tenemos diferentes fases de lo que es el registro hasta lo que es el cierre del mismo. En cada una de ellas podemos tener lo que son los detalles de cada una de nuestras fases en las cuales nosotros podemos ingresar la información relacionada con cada fase, podemos personalizarlo, podemos agregarlo, sin ningún problema podemos tener las evaluaciones del CAP, las implementaciones, y en esta parte nos vamos a enfocar un poco en la parte de lo que es la liberación. Para la parte de la liberación podemos hacer asociaciones dentro de un cambio en las cuales podemos hacerlas directamente, en las cuales nosotros podemos ver que tenemos un release con un ID identificado y los cuales están relacionados a una memoria. Pero un poquito antes de esto, lo que comentaba Mauricio es bastante importante. El tema de las relaciones de la CMDB, todos los configuration items y identificar cuál es el rol que presentan en la organización es muy importante, ya que esto es una gestión de riesgos. Dentro de Service Desk nosotros podemos tener relaciones de cualquier tipo, podemos hacerlo como de una topología de red o inclusive lo más importante, cómo se conforma y cómo se ha relacionado un servicio dentro de la organización. Por ejemplo, podemos tener una CMDB relacionada o que esté presentando lo que es la información de un servicio, en este caso, el correo electrónico dentro de una organización. Por lo tanto, al empezar a hacer los mapeos, nosotros podemos ver las dependencias y lo podemos hacer de manera dinámica, en los cuales nosotros podemos ver cuáles son los impactos que tiene, a cuáles son las sucursales, por poner de esta manera, cuáles son los, por ejemplo, en este caso, el servidor y la relación de los servidores. Tenemos firewalls, tenemos usuarios, tenemos grupo de personas y lo podemos hacer de manera dinámica, lo podemos hacer de manera horizontal, vertical, lo podemos mover o lo podemos forzar a tenerlo como nosotros estemos deseando acomodar. Eso es muy importante, ya que muchas veces no tenemos esa información y se nos puede hacer un poco más sencillo, se nos hace sencillo hacer los cambios sin esa información y por lo tanto tenemos el riesgo de hacer un impacto negativo. Como bien dijo Mauricio, también es importante el mantener actualizada la información. Pasando ya a la herramienta, nosotros podemos tener toda esta información en la parte de liberación, como ya lo vimos ahorita, y nos va a enviar directamente a nuestra
asociación con el que es el liberación. Perfecto. Aquí nosotros podemos tener toda la información, la planificación, desarrollo, y todo eso tiene fases y tiene estados. Nosotros podemos verificar cómo va a trabajar lo que es el flujo de trabajo al dar clic en flujo de trabajo dentro de liberaciones, y nosotros podemos ver cada una de las etapas con sus inputs, outputs y cómo queremos que funcione. Tomando en cuenta aquí en la parte 1, que es el registro, la sumisión del release, de aquí tenemos que si está solicitado y el output es aceptado, sigue en proceso. Y si está aprobado, pasamos a la parte de en proceso y así sucesivamente. Esto nos ayuda a que la organización tome las fases o que tome los flujos que ya están establecidos de manera personalizada de la organización. Esto lo podemos hacer directamente lo que es en automatizaciones y flujos de trabajo, por ejemplo, tomando en cuenta en un cambio general, nosotros tenemos aquí las fases, las cuales nosotros podemos modificarlas, podemos moverlo, acomodarlo, como usted decirlo, e inclusive en la parte derecha nosotros tenemos etapas, condiciones, notificaciones, por ejemplo, simplemente con un simple drag and drop, podemos tener una pequeña aprobación y la podemos definir, la podemos dar de alta, la damos de elegir y simplemente tenemos un input y tenemos un output en los cuales, por ejemplo, podemos conectarlo con uno a otro. Si nosotros queremos dar notificaciones, si nosotros queremos dar una condición, por ejemplo, aprobación, y crearlas y seleccionar lo que son las condiciones para poder nosotros establecerlo. Por ejemplo, si podemos ponerlo aquí, lo que es en aprobado, y si queremos en esta parte, simplemente le damos clic en aprobación. Si hay un tipo de error en la parte de la gestión de nuestro diseño o el flujo, la misma herramienta nos va a estar diciendo si hay algo que tengamos que modificar o no. Y es así como nosotros podemos tener esta relación de manera personalizada, podemos crear nuevas fases dentro de cada una de nuestras de plantillas en las cuales nosotros podemos crear desde cero todas las plantillas y los flujos que necesitamos o que estén de acuerdo a las políticas de liberación y configuraciones dentro de nuestra organización en lo que es la liberación o la gestión de cambios. Le comparto ahora, volvemos con Mauricio. Muchas gracias, estimado Luis, y gracias a todos por sus preguntas. Ya las estamos revisando por aquí. Y bueno, que va a ser importante que comentemos, ¿no? Recuerden que vamos a comentar las diferentes preguntas. Si no nos alcanza el tiempo para no hacer más larga esta sesión, recuerden que siempre nos pueden estar escribiendo tanto a Luis como a un servidor. Hay preguntas bien interesantes, ¿eh? Y la realidad es que es algo que era de esperarse, ¿no? Por ejemplo, me dice, nos comentan, es decir, este proceso de gestión de liberaciones reemplaza lo que conocíamos como Service Transition. Bueno, es bien importante y aquí quiero entrar porque vamos a abordar varias preguntas que me han estado haciendo de la relación con gestión de implementación, con validation and testing, etcétera. Recuerden que en versión 3 teníamos en el ciclo de vida del servicio, era estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua. Esas eran fases del ciclo de vida del servicio, no eran procesos, ¿ok? Dentro de esas fases teníamos transición. En transición, ¿qué teníamos? Teníamos cambios, teníamos release and deployment, teníamos service validation and testing, ¿ok? Teníamos configuraciones, teníamos muchos procesos. Ahora esta perspectiva cambia con un tema de las prácticas generales y voy aquí a regresar para que a la lámina para que los estemos comentando, ¿no? Y entonces tenemos las prácticas generales de gestión de servicio y técnica. ¿Esto qué significa? El tema del ciclo de vida del servicio, es decir, estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua, se sustituye por el Service Value System. El Service Value System integra diferentes aspectos, dentro de ellos, pues yo diría la parte core, la parte central son estas prácticas. Entonces, lo que más bien vendría siendo el tema de transición, aún en ITIL 4, yo visualizaría que tenemos principalmente, ¿no? Así muy relacionados con la transición en el día a día. Tenemos la parte de configuraciones, tenemos la parte de validación y pruebas del servicio, tenemos la parte de gestión de implementaciones, ¿no? Que ya están dentro del tema técnico.
¿sí? Y bueno, esta parte de validación y pruebas del servicio que les comentaba. Entonces, tenemos diferentes prácticas que están muy relacionadas con el cómo transicionar productos o servicios, que son prácticamente estos. De manera muy breve, ¿no? De manera muy breve, para también contestar por aquí varias preguntas que nos han llegado al respecto, ¿no? La parte de deployment management, ¿cuál es su principal propósito? Su principal propósito es mover, ya sean de manera nueva o modificada, el hardware, el software, la documentación, los procesos a los ambientes de producción, ¿no? Ese es su principal objetivo. Entonces, ya una vez que Liberaciones hizo toda la planeación, hizo todo lo que comentábamos, pues bueno, se implementa a través de esto. De manera muy breve, ¿qué hace Service Validation and Testing? ¿No? La parte de validación y pruebas del servicio. Validación y pruebas del servicio está, yo diría, muy íntimamente relacionada con liberaciones, evidentemente en toda la parte de testing. Y Service Validation and Testing lo que hace es identificar qué tipos de pruebas se tienen que estar ejecutando dependiendo de la liberación. Por ejemplo, tenemos pruebas, no sé si lo viéramos en utilidad y garantía, las pruebas de utilidad serían pruebas de unidad o pruebas de sistema. Podríamos, por ejemplo, también algunos pruebas de integración o las famosas pruebas de regresión, ¿sí? También esa parte es muy interesante. Eso es para ver qué tan útil es la liberación. Pero si queremos ver, por ejemplo, cómo podemos garantizar o asegurar ciertas funcionalidades, se entran las pruebas no funcionales, ¿no? Por ejemplo, pruebas de desempeño y de capacidad, pruebas de seguridad, pruebas de compliance, ¿no? Pruebas operativas. Entonces ahí es donde entra toda la parte de Service Validation and Testing. Entonces sí es muy importante el identificar que la transición implica no solamente liberaciones, ¿no? Sino implica mucho más allá, ¿ok? Entonces esta parte creo que era muy importante comentarlas. Hay una pregunta, Luis, para ti que dice, ¿esto se puede hacer en Service Desk en sitio o solo con la versión web, es decir, el roadmap de la liberación? Actualmente está en el roadmap de liberación para la parte on-premise. Todavía no tenemos un tiempo definido para la presentación, pero es un tema que ya se está trabajando para las plataformas locales. Perfecto, sensacional. Hay por aquí otra pregunta que va sobre el tema de infraestructura y gestión de la infraestructura y de las plataformas, ¿no? La realidad es que definitivamente, ¿no? Esto también es algo que nos preguntan de manera muy común. Oye, bueno, ¿y qué relación tiene ya la parte de implementación con otra práctica que vemos que es independiente, que tiene que ver con gestión de infraestructura y las plataformas? Bueno, aquí definitivamente el propósito de esta práctica es principalmente ver más allá, ¿no? De todo lo que requiere la organización en temas de plataformas e infraestructura. Uno de los principales aspectos que estuvimos trabajando cuando estuvimos escribiendo el tema de ITIL 4 fue, oye, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el generar las estrategias adecuadas para que la infraestructura sea elástica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ver temas de nube, si vamos a seguir teniendo nuestra infraestructura on-premises o si la vamos a seguir teniendo, o si la vamos a mover, a transicionar hacia nube, o si vamos a tener una nube híbrida, ¿no? Toda esta parte de hacia dónde va el tema de infraestructura, aquí es donde se ve justamente, ¿no? Y evidentemente, pues también, o sea, tienen mucha razón estas preguntas, oye, y la parte de desarrollo de software, ¿no? La realidad es que tanto infraestructura de plataformas y desarrollo de software está intrínsecamente ligado con toda la parte de liberaciones. Yo tengo que saber cómo gestionar y desarrollar toda esta parte de software. Y ahí, evidentemente, cuando hablamos de una práctica completa del desarrollo de software, el desarrollo de software, o sea, si ustedes revisan por cualquier tipo de metodología, siempre pasa por diferentes actividades, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho de que el input para estas metodologías de desarrollo de software es la palabra ideación, ¿no? Primero traes una idea que de ITIL viene pues justamente de identificar la demanda y sobre esa idea lo metes a 5 principales etapas dentro del desarrollo de software, que es primero diseñas, después desarrollas, después pruebas, después implementas, que ahí es donde viene el deployment, después lo operas y bueno, esas son las 5 y eventualmente algunos de ellos pues llegará un momento que termina su ciclo de vida y los retiras, ¿no? Entonces veamos dentro de las 5 fases principales de desarrollo de software está diseño, desarrollo, pruebas, implementación y operación.
como he mencionado esto, oye, la parte prácticas generales de gestión, pues entra mucho todo el tema de diseño. En la parte de desarrollo, lo acabamos de hablar, hay una práctica completa. En la parte de pruebas, hay validación y pruebas del servicio. En la parte de deployment, de la metodología de software, está la gestión de implementación. Y evidentemente en el día a día ya está la operación, ¿no? Y la operación implica el estar haciendo cambios, bueno, recibiendo cambios, estar haciendo las liberaciones a través de implementaciones, con más pruebas, actualizando configuraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos que la palabra transición va mucho más allá de solamente liberación, ¿ok? La liberación, pues, tiene que trabajar de manera integral con muchas otras prácticas, por eso es bien importante el que tengamos un ecosistema adecuado en nuestra propia herramienta, que la herramienta esté actualizada con los procesos y prácticas que pues comúnmente tenemos interacción. Y ahí es pues donde sí, evidentemente nos ayuda mucho las suites como la que nos acaba de mostrar Luis, ¿no? Es muy importante tener interconectada toda esta información para poder tener una visibilidad completa de la transición. Y al decir eso es porque yo tengo una visibilidad completa de mis configuraciones, de mi liberación, de mi implementación, de mi etapa de desarrollo de software y del estatus de mi validación y pruebas del servicio. ¿Ok? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos.